En el capítulo anterior de Una esposa de papel. Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este, último capítulo, la parte 1 del último capítulo de esta maravillosa historia. Y pues sí, como ya habíamos comentado, Candy, con este carácter tan afable que tiene, tan dulce, de dirigirse a las personas, pues ha ido poco a poco metiéndose en el corazón de Alexander y con este método suavecito, ¿verdad? De toque suavecito, ha encontrado este chico en ella alguien con quien hablar de sus cosas personales, de sus cosas íntimas, privadas, que no a cualquiera se le van diciendo. Y él con el contacto, como dicen que le ha servido de bastón, con el contacto diario con ella, y porque ella lo ha agarrado ahora sí que como que bajo su protección y bajo su abrazo literalmente, él la ha ido conociendo. Siento yo que no le guarda rencor, que al contrario, poco a poco se ha dado cuenta que la elección de esposa de su padre ha sido la más maravillosa que pudo tener, porque respecto también a la salud de su hermanita, ¿verdad? Y a su hermano, se da cuenta por qué es que los niños la adoran, por qué se ha ganado con creces el mote de mamá, ¿verdad? De mamá adoptiva, se puede decir de ellos. Porque ella ha sido una clave fundamental en que Katy vuelva a sonreír, en que Katy se sienta querida, en que Katy vea una nueva oportunidad a tan corta edad, ¿verdad?, de poder tener felicidad en su vida. Así que Alexander pues está aprendiendo a apreciar, ¿verdad?, a Candy, sobre todo que Candy también es medio inteligente y no se deja arrastrar, obviamente, porque pues entre Alexander y Candy no hay una gran brecha o cosas, ¿cómo se puede decir? Recuerdos, ¿verdad? Malos o experiencias malas previas, sino que es un conocimiento totalmente nuevo entre los dos, y eso da apertura a que se puedan conocer sin trabas. Otra cosa muy diferente es la relación que tiene con su padre, ¿verdad? Porque entre ellos hay muchas cosas, y bueno, nosotras sabemos como espectadoras que hay muchas cosas que son mentira, pero Alexander, habiendo sido envenenado desde pequeño, pues tiene demasiadas cosas que cree que son certezas en su cabeza, porque la información vino también de gente muy cercana a él. Pero ahora, al observar a Candy, se da cuenta que hay un mar de diferencia entre lo que es una mamá dulce, abrigadora, apapachadora, que se preocupa por ti, que busca el diálogo, que busca lo mejor para todos, que lleva una casa, que está presente. Y su mamá Karen, su mamá biológica, nunca tuvo ese trato, ni cuando él era un niño. Casi no lo visitaba, no era cálida como lo es Candy. Entonces él comienza a dudar que lo que le dijeron cuando era niño, ¿verdad?, y estaba ya de interno en el San Pablo, fuese cierto. Pero eso no quita, ¿verdad?, todas las piedras del camino que se acumularon en la relación de él con su padre, que hubo pues muchos enfrentamientos, no lo podemos imaginar, ¿verdad?, a lo largo de su relación padre-hijo. Y ahora no se diga, ahora en el intento de querer proteger a Candy, de querer ayudarle, ¿verdad?, ha hecho que explote la bomba ahí en la mesa del comedor, en la cena, dejando a todos de una, ¿verdad?, con los ojos como platos por la cachetada que le puso su papá. Bien merecido, porque un hijo nunca debe levantarle la voz a su padre, ¿verdad?, mucho menos habiendo gente extraña presente. Ese tipo de cosas de arreglar situaciones personales, pues si es entre dos personas, pues solamente esas dos personas tienen que estar. Así es que ni Terry ni Alexander, porque son igualitos, ya lo hemos visto, se pudieron contener y ¡pum!, tronó la pistolita, ¿verdad? Y bueno, eso dio pie también a que Flammy dijera que ella tenía la culpa de todo ese desbarajuste que se ha convertido la casa Granchester. Y como todas tenemos curiosidad, vamos a ver
¿qué es ese secreto, verdad, que esconde Flammy y por qué ella se ha echado la culpa de todo lo que está ocurriendo en la casona de los Granchester? Saludos a Shaloba, un fuerte abrazo para ella y a todas muchas gracias por sus lindísimos comentarios que nos hacen, se los agradecemos mucho, tanto para Shaloba como para su servidora. Mil gracias por todos sus bellos comentarios, agradecerles muchísimo sus likes y pues nada, vamos a ver qué ocurre en este último capítulo, primera parte del último capítulo de esta maravillosa historia. Espero que lo disfruten mucho. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Una esposa de papel. Escrito por Shaloba y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Enero, mes de Terry, 2022. Capítulo 25. El diario. Parte 1. Verdades dolorosas. George no comprendía la actitud de su esposa. Optó por levantarse rápidamente y seguirla. «Flammy, espera». Por más que el galeno pedía que se detuviera, ella no lo hizo. Subió a toda prisa las escaleras para perderse por el pasillo. Terence no podía creer lo que estaba pasando a su alrededor. Miraba sus manos con verdadero espanto al darse cuenta de lo que había hecho. Se había prometido a sí mismo jamás ocasionar a sus hijos algún tipo de castigo similar a los que él había sido sometido siendo niño. Pero ahora su promesa estaba rota. Se había dejado dominar por la rabia que le daba el no poder derribar la fría coraza de su hijo, que simplemente no soportó más y terminó por estallar su frustración en una bofetada. Alexander miraba de manera furiosa a su padre, pero en lugar de arremeter contra él, solo atinó a arreglar su levita y se retiró del comedor sin decir ni una sola palabra. La señorita Pony se levantó y solo se limitó a seguir al muchacho hasta su estudio de arte, que fue el lugar en donde el joven buscó refugio. Albert se quedó en silencio en espera de que Terrence se calmara. Sin embargo, Candice sí quiso hablar. Se puso de pie y fue hasta el lugar donde estaba su esposo. El castaño seguía en silencio a la espera de la reprimenda que seguramente su esposa le daría, pero se sorprendió al sentir en su rostro la delicada caricia de la mano de su mujer. «Terry, sabes al igual que yo lo que le han hecho al corazón de tu hijo, y no lograrás acceder a ese lugar si te dejas llevar por el coraje. Eso solo terminará por alejarlo definitivamente de ti». Con voz quebrada el castaño le habló. «Ya no sé qué hacer. Sé que reaccioné mal, pero es que es tan frustrante la manera en que me responde. He tratado de hablarle, pero él simplemente se cierra o me ignora. Y ahora, ¿para qué demonios quiere que tú viajes? ¿Para que tengas una recaída y así mortificarme? Ha sacado conclusiones sin tan siquiera preguntar. Él solo quería que yo no estuviera triste por la partida de Albert y se ofreció a acompañarme a la casa de mis padres. ¿A qué te refieres con eso? ¿A que Alex solo quería verme feliz? Terrence cerró sus ojos y se lamentó enormemente haber reaccionado de mala manera, sin tan siquiera haber escuchado a su hijo. De golpe se levantó con la firme decisión de pedirle disculpas al muchacho. No iba a permitir que el corazón de Alex se llenase de más rencor. Sin embargo, la mano de Albert lo detuvo. «Ahora no es el momento de que hables con Alex. Deja que Candy lo calme y luego conversan. Además, tienes que averiguar a qué se refería la señora Johnson cuando dijo que ella era la culpable de este asunto». Candice acotó. «Sí, cariño.
Será mejor que hagamos lo que Albert nos recomienda. Anda, sube a hablar con Flammy mientras yo voy con Alex. Dicho esto, la ojiverde le dio un dulce beso a su esposo en la mejilla para tranquilizarlo y así brindarle confianza de que todo esto se resolvería de buena manera. Ella se marchó en busca de Alex y él subió las escaleras. Mientras se dirigía a la habitación donde estaban los esposos Johnson, las preguntas se arremolinaron en su cabeza en menos de un minuto. ¿A qué se refería la señora Johnson? ¿De qué era culpable? Mientras tanto, en la habitación de huéspedes se daba una acalorada conversación. «Por el amor de Dios, Flammy, ¿a qué te refieres con que tú eres la culpable? Esa familia quedó en estado de shock con esa pelea entre padre e hijo y tú ahondas el problema con tus llantos y lamentaciones. Háblame claro. ¿Esto tiene relación con tus secretos familiares?» Flammy lloraba amargamente sobre la cama. Ella había querido evitar siempre el momento en el que tuviera que revelar su secreto más escondido, pero al parecer su silencio había traído dolor a personas que no lo merecían. «Está bien, George. Tienes derecho a estar molesto y a exigir la verdad. Solo quiero que después de todo lo que yo explique, me sepas comprender». George abrió quedamente la puerta y vio al señor de la casa parado en espera de una respuesta. Estuvo a punto de pedirle un poco más de tiempo, pues su esposa no estaba lista para hablar, pero Flammy lo detuvo. «Señor Granchester, mil disculpas, pero mi esposa aún se encuentra indispuesta. Si usted nos permitiera unos minutos...» «No, George, deja que el señor Granchester entre a la habitación. Necesito que los dos estén presentes. Es necesario que él esté aquí». «Pase, por favor». Terence no sabía qué esperar de aquella conversación. Solo miraba al doctor estar sumamente confundido al igual que él, pues al parecer ni él mismo sabía qué es lo que le ocurría a su esposa. Después de un largo suspiro, Flammy se levantó de la cama y fue a buscar algo que tenía escondido entre sus vestidos. Ante la mirada interrogante de los presentes, ella sacó un diario que nerviosamente apretaba entre sus manos. «Antes de entregarle este diario, necesito que me mire bien, señor Granchester. ¿No se acuerda de mí?» Terence habló. «Debo confesar que, desde que usted llegó, su rostro se me ha hecho familiar. Sin embargo, se me hacía muy descortés indagar en algo que pudiera incordiarla. Luego, con el tratamiento de la niña, le resté importancia al asunto. Ay, bueno, usted me conoció hace mucho tiempo, cuando llegó a la casa de mis tíos, acompañado de su padre y abuelo para conocer a su prometida. Mi nombre de soltera es Flammy Hamilton y Karen era mi prima. No me recuerda muy bien porque solo me vio 2 veces, el día de las presentaciones formales y el día de su boda. Claro, si mi memoria no me falla, Karen en alguna ocasión me comentó sobre una jovencita de su misma edad que la acompañaba a todas partes, pero recuerdo que Karen me dijo que aquella chiquilla era su dama de compañía. Yo no solo era su dama de compañía, era parte de la familia Hamilton, pero mis tíos jamás lo consideraron así. Para ellos siempre fui una arrimada que recogieron en su casa por caridad cuando mis padres murieron. George sabía perfectamente esa parte de la historia de su esposa, pero jamás se imaginó semejante coincidencia. Mis tíos se convirtieron en albaceas de mi herencia, pero en lugar de custodiarla como era debido, la usaron para pagar las deudas de juego de mi tío, el barón. Después de que el dinero se agotó, ellos me consideraron una carga y una molestia. Siempre había escuchado decir a mis padres que yo estaba prometida a un heredero de la familia Granchester, así que cuando usted llegó me ilusioné pensando que mis tíos cumplirían con aquel pacto, pero no fue así.
Ellos simplemente presentaron a Karen como la joven Hamilton, de la cual hablaban los acuerdos entre los ancianos, y así es como Karen se convirtió en su prometida. Oh, yo no sé qué decirle, señora Johnson. Mis padres nunca me indicaron el nombre de mi prometida. Yo siempre acaté lo estipulado por los ancianos. No se aflija, señor Granchester. Me ilusioné con ese compromiso por la simple razón de que para mí representaba la oportunidad de alejarme completamente de la custodia de mis tíos. A Karen y a mí solo nos quedó acatar la resolución del señor Hamilton, pero lo peor vino después. Los caballeros escuchaban atónitos el relato de Flammy. Al parecer, el barón Hamilton había sido un ladino al momento de mover sus fichas. El barón simplemente comenzó a esconderme para evitar que yo cometiera alguna imprudencia. El problema radicaba en que Karen no quería casarse. Cada vez que se hablaba de un pretendiente, ella se negaba. Así que, con este compromiso ya pactado por los ancianos cabeza de familia, el señor Hamilton vio la oportunidad de obligar a su hija al matrimonio, sin que ella pusiera resistencia. Por eso es que Karen era distante. Ella no quería un matrimonio con nadie, acotó el castaño rememorando épocas pasadas. Así es. A ella le daba mucho pavor tener que compartir su vida con un marido y todo lo que eso significaba. Usted me entiende. Después del viaje de bodas, ella solía regresar a casa y desahogarse conmigo de lo incómodo que le resultaba a ella las cosas del matrimonio. Terence frunció el ceño ante aquella confesión. Casi arrastrando las palabras, habló. Yo jamás maltraté a Karen. Siempre fui muy considerado y caballeroso con ella, y en todo momento respeté sus silencios y temores. Es que usted no era el culpable, señor Granchester. Karen siempre nos habló de lo bueno y considerado que era usted, pero simplemente no soportaba que un hombre la tocara. Ella jamás superó esa terrible pesadilla que vivió en manos de Lord Westcott, el mejor amigo y aliado del barón en todas sus triquiñuelas. Terence estaba espantado con aquel aberrante relato. Siempre sintió la lejanía de Karen, pero jamás pensó que ella hubiese pasado por alguna espantosa vivencia. ¿Acaso ese infeliz se atrevió a tener alguna bajeza con Karen? Pero es que esto es de locos. Flammy desvió su mirada. Con pesar prosiguió su relato. Al parecer, ese espantoso hombre tomó a la fuerza la virtud de Karen. Usted sabe la reputación que tenía Lord Westcott en la corona. Si mi tío no se hacía de la vista gorda ante aquella bajeza, Lord Westcott lo denunciaría ante la corona por diferentes malversaciones en la Cámara de los Lores. Entre ellos se tapaban sus fechorías. Por eso es que mi tío le urgía un esposo para Karen. Los hombres en aquella habitación estaban asqueados. ¿Cómo era posible que haya permitido semejante bajeza con su propia hija? ¿Cómo el varón había llegado a caer tan bajo? El rostro de Flammy cada vez mostraba más amargura al recordar todo lo vivido. Todo esto está escrito en este diario, el mismo que se convirtió en una válvula de alivio para Karen. En vista de que mis tíos se negaban ante el pedido de divorcio de ustedes, ella comenzó a tener salidas escandalosas para que usted la repudiara, pero mi tío poco a poco fue convenciendo a Karen de que el culpable de sus miedos a los hombres era usted, al no haberla enamorado como lo debe de hacer un buen esposo. Fue él quien le llenó la cabeza de ideas erróneas a mi prima para que ella volcara toda su frustración en usted y posteriormente en los niños. El varón fue un despreciable manipulador. Maldito infeliz. ¿Es que yo fui su chivo expiatorio?
espetaba el ojiazul. Mi prima casi que odiaba su vida. Siempre estuvo en busca de que alguien le trajera paz a su alma atormentada. Por eso empezó su vida libertina. Lo que buscaba en cada amante era que alguien le diera algo de tranquilidad. En su cabeza enferma usted era el culpable y quiso castigarlo de alguna manera. Terrence estaba tan furioso que era capaz de golpear la pared. Todo el relato le parecía una cruel ironía de la vida. Sus palabras sonaban cargadas de sarcasmo. ¿Ella estaba atormentada? ¿Ella? Ella que tuvo múltiples amantes y le hizo la vida imposible a mis hijos. ¿Estaba atormentada? No me haga reír, Flammy, y encima de todo me quería castigar. George, tratando de calmar al castaño, habló de manera prudente. Señor Granchester, sé que es difícil de comprender, pero Karen era una mujer enferma mentalmente. Lastimosamente su padre quiso tapar la barbaridad cometida con ella con otra mucho peor. Terrence peinaba angustiosamente su cabellera con los dedos de sus manos para tratar de calmar todo el infierno que se desataba en su cabeza. Aspiró fuertemente para serenarse y pidió a Flammy que continuara con su relato. Y cuéntenos, ¿cómo terminó el diario en sus manos? Cuando ella decidió abandonarlo, mi tío ordenó buscarla hasta que dieran con su paradero. Aquellos bandidos que había contratado para rastrearla tenían orden expresa de... ¿De qué? Por favor, señora Johnson, hable. Al ver la turbación en el rostro de su esposa, George le tomó las manos y le habló con la manera más calmada posible. Vamos, cariño, si ya decidiste contar todo esto, ahora tienes que terminar de decirnos toda la verdad. El último informe que recibió mi tío sobre el paradero de Karen lo hizo montar en cólera. Ella estaba viviendo como amante de una mujer. Ordenó a los bandidos que terminaran con la vida de mi prima y que todo pareciera un asalto. Ese día nos gritó a todos que jamás permitiría que alguien manchara el honor de su apellido, y eso incluía a su propia hija. Su madre y yo nos encargamos de recoger sus pertenencias en el lugar en donde se encontró el cuerpo, y fue en ese momento en que encontré el diario. El resto fue una cadena de mentiras para tratar de ocultar aquel aberrante acto. Yo fui desterrada a un priorato al otro lado del océano para que jamás hablara, y fue así como llegué a este país, al convento de las Madres Dolorosas. Por varios minutos un silencio sepulcral se hizo en la habitación. De pronto la mujer se levantó y comenzó a dar vueltas de manera angustiosa en la habitación. Trataba de disculparse por todo lo que había ocasionado su silencio. Con palabras sollozadas habló. ¿Qué podía hacer? Cuando me enteré del nombre de la familia a quien George prestaría sus servicios, no supe cómo reaccionar ni qué hacer. Solo rogaba al cielo que ustedes no hubieran sido afectados por los actos enfermos de Karen, ni por las mentiras espantosas de mi tío, pero veo que no fue así. Perdóneme, señor Granchester, perdóneme. Tranquila, señora Johnson, que esto no ha sido fácil para nadie. El único responsable de todo esto fue el varón, y honestamente deseo que se pudra en el infierno. En el último periódico que recibí de Inglaterra se hablaba del fuerte escándalo sobre descubrimientos de sus múltiples fechorías y del repudio de la corona hacia él. Terrence ya no quería seguir con esa conversación. Necesitaba salir de aquella recámara, pues sentía que se ahogaba. Pero tenía una duda clavada en su pecho y Flammy era la única que tal vez podía contestar. Respiró profundamente y con el corazón en la mano hizo la pregunta que siempre temió hacer. Dígame algo, señora Johnson. ¿Katy es mi hija? Flammy comenzó a temblar. De todo cuanto había revelado, esa era la pregunta que nunca había querido contestar.
Llevó sus manos a su boca para repeler el llanto que pugnaba por salir a borbotones, y de sus entristecidos ojos brotaban lágrimas que fueron la muda respuesta para el castaño. Terence no dijo nada. Aquel llanto era más que suficiente para saber que la pequeña no era su hija. Sin decir más, se marchó de la habitación con rumbo a su despacho. Cuando estuvo a solas, aventó aquel diario que le asqueaba con el solo hecho de tenerlo cerca. Con su puño cerrado golpeó furiosamente las puertas de los estantes, buscando la manera de desahogar su furia con la vida. Los golpes eran tan fuertes y constantes que terminó por romper las puertecillas y lastimarse seriamente la mano. No le importaba tener los nudillos enrojecidos y sangrantes. Lo único que quería era una explicación lógica a las preguntas que rondaban en su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía que cargar con las culpas del varón? ¿Qué pecado estaba pagando? ¿Y su pequeña Katy? ¿Por qué la vida le arrancaba a su Katy de esta manera? Sentado en aquel solitario despacho, maldijo a aquellos seres que habían manejado los hilos de su destino. Candy se enteró por George de todo lo acontecido y supo que toda aquella verdad descubierta sería una puñalada en el corazón de su marido. Bajó las escaleras con dirección al despacho con la esperanza de poder brindarle algo de paz a su esposo. Quien quiera que sea, lárguese de aquí. No deseo ver a nadie. Aunque la puerta seguía cerrada, la ojiverde habló. Amor, solo quiero que sepas que Alex se encuentra ya más calmado en su estudio. La nana Pony está con él y yo estoy aquí para ti. Dije que largo. Después de aquel grito no se volvió a escuchar nada más. Del otro lado de la puerta, Candy solo escuchó un largo y lastimero silencio. Sabía que su esposo estaba sufriendo por aquella verdad tan cruel que le habían revelado. A pesar de que deseaba con toda el alma acompañarlo, sabía que lo mejor para él era estar a solas por esa noche. Faltaba poco para la llegada del alba, y Alex aún se encontraba dando vueltas en su cama sin haber conciliado el sueño y con un mar de preguntas en su cabeza. ¿Por qué todos le decían que las cosas no eran como él se las había imaginado? ¿A qué se refería la señora Johnson con que ella era la culpable? Las dulces y delicadas palabras de Candice habían logrado sosegar su corazón, pero ahora, en la soledad de su habitación, tenía el tiempo suficiente para meditar todo lo acontecido. Al parecer, su madre no había sido una simple víctima de todo este embrollo. Sabía que su padre no había puesto un solo pie en las habitaciones y que lo más probable era que él hubiese pasado la noche en su despacho, así que pensó en ir a verlo para hablar con él. Silencio. Al no obtener respuesta, decidió entrar. El lugar estaba vacío. Era claro que su padre había pasado la noche ahí, pero ahora ya no estaba. Con la ayuda de la escasa luz del amanecer que ingresaba por el ventanal, recorrió el lugar, observando detalladamente todo aquello. De palmo a palmo se sentía la imponente presencia de su padre, pero le llamó la atención ver el escritorio desordenado y las puertecillas de los estantes de libros hecho trizas. Tratando de recoger los documentos que estaban regados en el piso, le llamó la atención un cuaderno en cuya primera hoja tenía el nombre de su madre. ¿Y este cuaderno? Oh, parece que es el diario de mi madre. Sin esperar que su padre regresara y antes de que alguien lo descubriera en ese despacho, tomó aquel diario y se lo llevó para leerlo en la privacidad de su habitación.
Con los primeros rayos del alba, Terence había ido a las caballerizas para montar a Romeo. Sabía que no debía cabalgar a mucha velocidad, pues su mano magullada no le permitía dominar al brioso semental, pero sin importarle nada, se subió en el lomo del negro animal y salió como alma que lleve el diablo. El fuerte galopar del caballo se escuchaba por los alrededores de la hacienda, unido al recio grito de su amo. La cabalgata empezó ruda, pero a medida que el castaño sentía el viento golpeándole la cara, su ira de poco a poco iba disminuyendo. Sentía cómo el rocío de los árboles se llevaba cada uno de sus dolores. Al parecer, esa noche nadie había dormido, pues Candice se encontraba despierta dando vueltas en su habitación. Con el silencio del amanecer, la joven pudo escuchar a lo lejos el relinchar de un caballo. No dudó ni un instante en que ese animal era Romeo y que su marido había salido a cabalgar a toda velocidad, como solía hacerlo cada vez que los problemas lo sobrepasaban. Entrada la mañana, Albert apareció por la cocina sorprendiendo a la nana Pony. «Señor Albert, qué bueno que esté aquí para que me acompañe a desayunar. Me siento tan sola en esta cocina. Nadie ha querido probar bocado y Terry aún no regresa. Me estoy preocupando por él». «Yo le acompaño con gusto, señorita Pony, pero me extraña que mi hermana aún no haya bajado». «Ella está bien, hijo. Bajó muy temprano a tomar una taza de café y luego subió para acostarse con los niños. No quería que se preocuparan por las caras largas de los habitantes de esta casa». Mientras conversaban, la figura de Terence ingresó a la cocina por la puerta de atrás, seriamente lastimada. Apenas si pudo dar unos pasos atrás, pero terminó por desplomarse en el piso de la cocina. «¡Terry, mi niño!». «Señorita Pony, llame a un peón de la hacienda para que me ayude a subirlo hasta su recámara. ¡Rápido!». El alboroto llamó la atención de todos. Candice salió al corredor y vio que Terence era ingresado en muy mal estado a su habitación. «Terry, ¿qué le pasó?». «Mi señora, al parecer se ha caído del caballo», contestó Melquiades. «Dios, por favor, póngalo con cuidado en la cama. Nana Pony, por favor, ayúdame a desvestirlo. Y Albert, ve por el doctor Johnson, dile que es urgente». Terence fue atendido y curado por el doctor Johnson y su hábil esposa, mientras que Alex acompañaba a Candice tratando de que la joven se calmara, pues se encontraba en extremo estado de nerviosismo. «Cálmese, señora Candy. Mi padre es un hombre fuerte y sabrá cómo salir adelante una vez más. Siempre lo ha hecho y esta vez no será la excepción. Además, ya no está solo. Ahora tiene una familia que lo cuidará». Después de 2 días, Terence fue recuperando poco a poco la conciencia. Le dolía todo el cuerpo y sentía que la cabeza le pesaba enormemente. Cuando pudo enfocar mejor su visión, reconoció la figura de su hijo sentado al pie de su cama. «Alex, Alexander, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado?». «Padre, ha reaccionado. Gracias al cielo. Iré a buscar a la señora Candy para avisarle que ha despertado». «Espera, Alex, no te vayas. Necesito hablar contigo. Padre, yo...». Continuará.